Que la paz de Cristo esté en nuestros corazones. Para unos, las cosas que uno hace parecerán locas, pero todo tiene un principio espiritual con respecto a la palabra del Señor. Y vamos a actuar conforme a su voluntad y no la nuestra. Amén. Yo quiero que todos los que estamos aquí va a ser un mensaje corto, pero con mucho poder. Y que el Señor Jesús obre en nuestros corazones para su gloria. Amén. Y antes de que entremos al tema, yo quiero contarles algo que pasó hace muchos años. En mi país, yo vivo en un pueblo y cada año se hace una fiesta, ¿okay? Y en esa fiesta se invitan, digamos así, a los más sobresalientes del pueblo, que se comportan bien o tal vez están económicamente bien. Y obvio, ¿no? ¿Quién no quiere que lo inviten a la fiesta? A usted cuando le invitan a una fiesta, ¿cómo se siente? ¿Triste o contento? ¿Rechaza la invitación o no? Porque es un invito, no es que lo obligan, tú tienes que ir. No. Cuando alguien lo invita es algo voluntario. Y pasaron tantos años y nosotros veíamos que siempre llegaban, porque llegaban unas cartas a las casas, llegaba propio, todo como se debe, bien educado y todo. Llegaban las cartas de parte de la municipalidad a las casas que iban, de los que iban a ser invitados. Y en una ocasión llegó a mi casa. Y yo, cuando vi esa carta, verdaderamente me quedé sorprendido. Le digo a mi esposa, ¿nos invitaron a nosotros? Mi esposa creo que se está riendo por allá. Porque el hombre el más importante del pueblo nos había invitado a un almuerzo que se festejaba en el pueblo y todos, digamos así, los personajes más sobresalientes estaban ahí. Y uno normal, ¿no? Uno se emociona y dice, ¿qué me pongo? Y empieza a prepararse, qué cosa va a hacer para poder ir lo más elegante posible. Igual es el reino de los cielos. El Señor hace el invito. Ya depende de uno si quiere aceptarlo o no. Él no obliga a nadie. Él es un gran caballero. Y si usted no lo deja entrar, Él no va a entrar. Si usted le abre su corazón, Él entra. Pero a veces sucede que sabemos, y por eso muchas veces no nos gusta visitar iglesias cuando no somos cristianos. Porque a veces nos sentimos mal. A veces nos invita y rechazamos el invito. ¿Nunca le pasó a usted? No, yo creo que los demás no, solo uno. Yo siempre me sentía mal, hermano. Yo reconocí y sabía que era un gran pecador. Yo lo sabía. Y yo sabía que cada vez que iban a predicar me iban a dar duro. A veces uno dice, ¿y quién le dijo al pastor qué es lo que yo estaba haciendo? Pero ese no es el pastor, es la palabra del Señor. Al contrario, papá es bueno. En una ocasión se había creado un problema entre mi papá y yo me fui por donde mi abuela.
y yo viví donde mi abuela, prácticamente me crió mi abuela, pero yo dormía en mi casa, donde mis padres, pero comía y jugaba y pasaba todo mi tiempo donde mi abuela, porque estaban las casas pegadas una a la otra. Y mi papá, para hacerme regresar, había arreglado mi cuarto, había comprado sábanas nuevas, cuadros nuevos, bien lindos, había pintado la casa. Y le dije a mi mamá que me diga que regrese al cuarto, que ya me había arreglado bien el cuarto. A veces uno es tan miserable. Nuestro Padre hizo todo lo posible para que nosotros recibiéramos nuestra salvación. Unos han aceptado, pero se han dedicado más tiempo en las cosas del mundo que en las cosas de mi Padre. A otros se les presenta y la rechazan. Otros quieren ganar dinero y amontonar, y dice la palabra del Señor: ¿de qué sirve que ganes el mundo entero si no puedes dar nada por tu alma? Si fuera así, muchos de nosotros no fuéramos salvos. Pero el Señor vino a los pobres, vino a los marginados, a los más pecadores, a los más necesitados. Ahora ya depende solo de mí. Ahora vamos a ir al texto que vamos a usar hoy en día. Es Lucas 19, del 1 al 10. Y le he puesto como tema: el Señor busca al perdido. Como tema le he puesto: el Señor busca al perdido. Se usaba, yo he escuchado a muchos cristianos decir: yo encontré al Señor. Hermano, eso es algo equivocado. El Señor nunca se ha perdido. Los que andábamos perdidos éramos nosotros. Téngalo seguro. Me encontró el Señor. El Señor era el que me buscaba, eso sí. Estamos aquí. Vamos a leerlo todo y después vamos a hablar un poco y vamos a analizar la palabra del Señor. Amén. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar al Salvador, a salvar lo que se había perdido.
Ahí afirma lo que les decía al principio. El Señor vino, ¿a qué? A buscar lo que se había perdido. Entonces no es el hombre que encuentra a Dios, porque el Señor no se había perdido, sino que el Señor es el que encuentra al perdido. Él conocía nuestra situación y sabía cómo encontrarnos. Amén. Zaqueo era un hombre muy importante. Era un hombre que trabajaba recaudando los impuestos para los romanos. Y como los romanos para los israelitas eran hombres, eran gentiles, fuera de pacto, eran gente inmunda, gente que no lo podía ver, ni siquiera tocar, ni nada por ello, por el estilo. Zaqueo, convirtiéndose, digamos así, en un personaje que le estaba ayudando a recaudar los impuestos de sus hermanos, llegó a ser aborrecido por sus propios hermanos y su propio pueblo. Pero algo que me impresiona, hermano, muchos de nosotros a veces cuando apenas nos disgustamos con nuestros hermanos, nosotros lo que hacemos, lloramos y nos vamos. ¿Se dan cuenta, no? Zaqueo sabía que tenía una gran oportunidad y él quería saber quién era Jesús. ¿Quién era Jesús? Y yo diría, ¿quién es mi Señor Jesús? El Señor Jesús es nuestro Salvador. Yo quiero que lo veamos en Filipenses 2, del 5 en adelante. Filipenses. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, o sea, es Dios, Dios mismo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios, era igual al Padre, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que que Jesucristo es el Señor, para gloria de nuestro Padre. Aleluya, gloria a Dios. Él era el que caminaba en la tierra. Semejante a Dios, igual a Dios, no le importó despojarse de todo para mostrar su amor por nosotros pecadores. Dios mismo vino y caminó sobre la tierra y mostró su amor a cada uno de los que estaban a su lado, y ahora, aún hoy en día, todavía sigue mostrando su amor. Muchos dicen, ¿por qué se retarda su venida? Pero lo hace por amor a ti. Gloria a Dios. Porque no quiere que nadie se pierda. Amén, aleluya. Jesucristo no es una religión. Jesucristo es
poder Gloria a Dios, aleluya. y salvación para cada uno de nosotros. Era él que quería ver Zaqueo. Regresamos a nuestro versículo. Iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, era un hombre muy rico, hermano. Era un hombre que muchos dicen que se hizo rico a causa de que él robaba. La Biblia no dice que él robaba, él dice que era un publicano. Que lo haya hecho no lo sé, pero tuvo coraje de decir, si he defraudado a alguien, yo se lo doy 4 veces más. Para decir una cosa del género, uno tiene que estar seguro, ¿no? A veces la gente asegura cosas que no son, pero debemos asegurar lo que dice la Escritura. Zaqueo, ¿sabe qué significa Zaqueo? El nombre de Zaqueo significa justo y puro. Un hombre justo y puro era el nombre de Zaqueo. Y absuelto de culpa. Era un hombre que a pesar de todo lo que él hacía, él sabía, él tenía necesidad de ese Cristo, de ese Jesús que andaba por ahí, de ese Jesús que hoy en día se predica en los púlpitos para salvación del mundo entero. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Muchos dicen, ¿por qué causa Zaqueo no podía ver al Señor Jesús? ¿Por qué causa era? Dicen que era por causa de la gente. No lo leo, dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía. ¿Por qué? Porque si él estaba delante lo podía ver, ¿sí o no? No, el problema no es la estatura, el problema es dónde estaba él. En este caso, por causa de la gente, muchos están despreciando al Señor Jesús, están despreciando seguir al Señor Jesús, porque la gente se los está impidiendo por causa de su mal corazón. Y porque no están dando el ejemplo a seguir. Porque ponen primero sus deseos y no ponen primero al Señor Jesús. Predican y enseñan otras cosas, pero no predican la verdad. Y no enseñan cuál es el problema. Tratan de enseñar todo equivocado, acomodando las cosas para su beneficio, pero no debemos hacer eso. Debemos mostrar quién era el Señor Jesús, el autor y consumidor de la fe. Él es el que es. El que era y el que ha de venir. Él dijo, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no hubiera sido así, yo los hubiera dicho. Pero voy a preparar un lugar. Él se fue a preparar un lugar para que nosotros estemos con Él. Ese es el Señor, ese es el Jesús que te estoy hablando hoy. Del Señor Jesús. Yo siempre le digo, yo me siento mal cuando le digo Jesús. Yo le digo Señor Jesús, porque Él es mi Señor. Él es el que gobierna mi vida. Y Él es el que tiene que gobernar tu vida. El que tiene que doblegar tu orgullo. Porque el hombre es arrogante y orgulloso y nunca reconoce sus errores. Quieren venir, hacer una oración, creer que son salvos y seguir haciendo lo que están haciendo allá afuera. Eso no es el Evangelio. Eso es lo que están practicando hoy en día, pero no es así.
El verdadero evangelio es un corazón verdaderamente arrepentido, un arrepentimiento genuino. Muchos están jugando a ser cristianitos dentro de la iglesia, pero no es así, hermano. No debemos hacer eso. El Señor Jesús nos está buscando. El Señor Jesús quiere entrar verdaderamente en nuestro corazón. Cuando nosotros tenemos visitas, ¿qué cosa hacemos? Cuando tenemos visitas, ¿verdad? Que lo primero que hacemos es, cuando nos dicen, estoy llegando. Yo me imagino, y lo puedo ver, yo me imagino toda aquella persona cuando le dice estoy llegando, empieza a correr, a meter los zapatos debajo de la cama, a agarrar sus trapitos, a esconderlos en un rinconcito, agarrar la tapa de la ropa sucia y meterlos ahí, esconder la basura debajo del tapete, porque no quieren que vean cómo vive. Y por eso es que mucha gente rechaza al Señor Jesús. Porque no quieren que vean cómo vive. Lastimosamente, digo lastimosamente, no porque la palabra sea mala, la palabra es buena. La palabra nos enseña que muchas veces queremos demostrar algo que no somos. Eso sucede cuando no somos cristianos verdaderamente. Nos vestimos bien, hablamos bien, educadamente, pero cuando estamos a solas, somos temibles. Porque nuestro corazón no se lo hemos entregado a nuestro Señor Jesucristo. Que le decimos, te doy esto, pero esto no, esto me lo tengo yo. ¿Verdad que sí? En vez de vivir una vida piadosa y santa, dedicado completamente al Señor, yo creo que el servirle al Señor o venir a la iglesia es algo aburrido, es algo que no vale la pena. Y déjeme decirle que el ser cristiano trae alegría y gozo a nuestros corazones. Y no solo eso, sino que los libra del fuego eterno. Muchas veces nosotros, cuando no decidimos reconocer al Señor Jesús como nuestro Salvador, ya decidimos dónde vamos a ir a parar. ¿Sabía usted eso? Cuando usted no decide, ya decidió. Por el hecho que usted se está negando su propia salvación. Aleluya. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de su estatura. Vemos que para él su estatura no fue un impedimento, porque si hubiera sido un impedimento, él se hubiera quedado sentadito con los brazos cruzados y no se hubiera movido. Pero vemos a un hombre que reconoce que tenía la necesidad de conocer profundamente quién era Jesús. Y para él la gente no fue un obstáculo, sino que él corrió, dice la palabra. Sabemos que tenemos necesidad y debemos correr porque la venida del Señor Jesús se acerca, está muy cerca. Y si no es así, no se preocupe. De una u otra forma se encontrará con la muerte. Y ahí se verá
¿A dónde es que va usted? Sabemos que salimos de casa, no sabemos si regresaremos. Pero es necesario que nos demos prisa al encuentro de nuestro Señor Jesucristo. Él vio la necesidad que tenía y se fue corriendo y se subió a un árbol que sabía que Él iba a pasar. Todos sabemos dónde se encuentra el Señor, dónde lo podemos encontrar. Si estamos aquí en este lugar y todos aquellos que están viendo el video, es porque saben que es aquí donde lo van a encontrar, en la iglesia del Señor. Ahora ya depende de cada uno de nosotros, de la actitud que vamos a tomar cuando escuchemos del Salvador, de Jesús. ¿Lo vamos a seguir? Así, Zaqueo corrió para poder tener ese encuentro con el Señor. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, yo me imagino, porque en varias ocasiones veo eso, cuando la mirada de Zaqueo se cruza con la mirada de mi Señor Jesucristo. Cuando la mirada del Señor Jesucristo se cruzó con la de Pedro también. ¿Se recuerdan que después de que cantó el gallo 3 veces, dice que el Señor lo vio? Cuando el Señor Jesús nos ve, ya no queda, las cosas ya no son iguales. Viene y le dice, Zaqueo, date prisa. A todo el que está escuchando el mensaje, dése prisa. El Señor hoy nos visitará en nuestra casa. Y ya depende de nosotros si lo queremos dejar entrar. Déjame decirle que lo mejor que podemos hacer es dejarlo entrar y no dejarlo salir. Date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa. Miren, no sé cuándo iba a ver, se fue corriendo. Cuando fue llamado, salió corriendo. Era un hombre que no perdía tiempo, hermano. ¿Y por qué nosotros perdemos tiempo? ¿Cuántas veces nos han hecho el llamado? ¿Cuántas veces nos han hablado del Señor Jesús? Y siempre lo posponemos y lo posponemos a ese encuentro maravilloso. La palabra de Dios dice que un día toda rodilla se doblará delante de Él. Sea porque le va a servir o sea porque cuando será condenado. Pero sus rodillas se doblarán. Es mejor ahora que estamos en vida para recibir la vida eterna. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que aunque si nosotros hemos sido grandes pecadores, Él venido a entrar en nuestros corazones, aún no siendo merecedores de su gracia. No lo dejemos escapar. El 8 dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Muchos hacen énfasis en la riqueza que él tenía y lo que él hizo, que dio la mitad a los pobres. Pero podemos ver ahí algo maravilloso que hizo Zaqueo.
le entregó completamente su corazón. Cosa que muchos hoy en día no quieren hacer. Entregar el corazón al Señor Jesús completamente. El problema no son las riquezas, el problema es el amor a las riquezas. El problema más serio que tenemos es nuestro corazón. Por eso es que el Señor busca nuestro corazón, porque Él quiere cambiar ese corazón de piedra y darnos un corazón de carne y llenarnos con su Santo Espíritu para poder ser guiados por Él. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí tenemos muy claro a qué vino el Señor Jesucristo: a salvar lo que se había perdido. Ahora ya depende de nosotros y no depende del hombre. Yo quiero que vayamos a Romanos 10:10. Aleluya. Romanos 10:10 dice así: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Cuánto hemos creído en el Señor, en el mensaje del Señor Jesús, que Él vino a tomar nuestro lugar y a morir por nuestros pecados, conforme fue escrito de Él? 2 Corintios 7:10. Pero a los que están, perdón. 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. A veces nosotros nos sentimos culpables cuando escuchamos el mensaje del Señor, porque sabemos que somos grandes pecadores. Y miren, y dentro de nuestra mente y nuestro corazón hay una voz que dice: no es para ti, no lo mereces, no lo hagas. Y va a tratar de impedirle que usted no confiese sus pecados para que reciba su salvación. Según Tito 2:11 al 14, quiero que leamos. Tito 2, del 11 al 14. Yo creo que pongamos mucha atención todos. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos, por muy malo que sea una persona. El Señor Jesús murió por usted también. Y dice, vamos a repetirlo: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y ahora quiero que pongan atención hasta el 14. Y enseñándonos que... vamos a regresar al 12. Y enseñándonos que renunciando a la impiedad. Cuando uno recibe al Señor Jesús, cuando uno recibe la gracia de Dios, cuando recibe a Él amado, debemos renunciar a toda impiedad. Basta ya.
No basta hacer una simple oración y decir ya soy salvo. Arrepiéntase de corazón, que ese corazón sea transformado y deje de hacer maldades. Dice, y los deseos mundanos. Yo le hago una pregunta. ¿Esos deseos mundanos pasan por su corazón? Otra pregunta. ¿Va detrás de ellos? ¿Va detrás de ellos o no? ¿Cuánto afán por hacer dinero? ¿Cuánto afán? ¿Cuánto aman el de hacer dinero y ponen en primer lugar las cosas del mundo y no las cosas de Dios? Amontonan riquezas, pero Dios no les da la potestad de gozarse esas riquezas. Enseñándonos que debemos renunciar a todas estas cosas, a las maldades que hacíamos, a los deseos del mundo. Vivamos en este siglo sobrio. O sea, bien atentos a lo que hacemos y a lo que sucede a nuestro alrededor. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardando. Debemos tener el cuidado. Una vez que recibimos al Señor Jesús, dejemos de hacer las cosas que antes hacíamos. Y teniendo mucho cuidado en nuestra forma de caminar en el Señor. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Él se dio por sí mismo. Él dio su vida por ustedes. Basta de seguir esos deseos de su corazón y esas maldades que viven en él. Aprendamos a hacer las cosas como Dios manda. Venimos a la iglesia, nos dedicamos 1 hora y media, máximo 2, y salimos corriendo para ir a servirle a otras cosas, al mundo, y no a Dios, en vez de ocuparnos de nuestra salvación y de las cosas que Dios le agrada. ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso? Estos celos son buenos. ¿Celosos? ¿Estamos celosos por hacer las buenas obras? Le pregunto. Se me quedó mudo esta vez, ¿va? Amén. Estamos viviendo los últimos tiempos y en vez de estar dedicándolos a las buenas obras, no porque seamos salvos por buenas obras, porque Él dice que nos prepara para toda buena y dice que debemos ser celosos para toda buena. Y una obra grande que Dios está haciendo hoy en día es llevar la salvación a toda criatura. ¿Lo estamos haciendo? Hebreos 2:3, quiero que lo leamos. Hebreos 2:3.
hoy para todos los que han escuchado el mensaje, dice la palabra del Señor, dice esto: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos si dejamos escapar esa oportunidad de salvarnos de esa condenación? ¿Cómo? La pregunta se le hizo el Señor: ¿cómo escaparemos si descuidamos esa salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por lo que oyeron? Todo lo hemos oído, escuchado hoy en día. Póngase de pie. El Señor Jesús vino a este mundo por amor a nosotros. Dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que yo les voy a pedir que incline su rostro.